auxilios son todas aquellas medidas o accionar que puedan dar no solamente los personal de salud, sino cualquier persona capacitada en el aspecto teórico o entrenado para poder realizar las maniobras frente a un escenario de algún evento de siniestro que vulnere la salud o ponga en posibilidad de algún efecto funesto, fatal de una persona frente a un escenario eh, negativo. Para tal sentido hay que tener en cuenta que los primeros auxilios pueden estar dados no solamente por personal de salud, sino también por personal entrenado de a pie. Vamos con respecto al uso del PPT, en el cual las áreas que vamos a cubrir en estas sesiones, perdón, es una pequeña revisión de la parte anatómica, la definición sobre los primeros auxilios, los objetivos de los primeros auxilios, las responsabilidades del socorrista, no solamente en el aspecto de brindar una atención oportuna, sino también de poder brindar cierto sosiego o calma emocional. No solamente es brindar la atención a la herida o a las fracturas expuestas. Hay que tener en cuenta también que el trabajo del socorrista debe brindar funciones a los participantes dentro del mismo grupo que va a interactuar con la persona vulnerada, para lo cual se tiene que delegar una función, se tiene que tener la confianza para poder brindar las maniobras necesarias y una comunicación tanto verbal como no verbal entre el equipo y la persona que está requiriendo los primeros auxilios. También es priorizar los incidentes, las víctimas. En el caso de que fuera un accidente que involucre a más de una persona, saber qué persona tiene que ir prioritariamente en una atención y en el transporte hacia un centro especializado. Hay que tener también en cuenta que debe mantenerse seguro durante los primeros auxilios, no el hecho de acelerarse o precipitarse a brindar los primeros auxilios generando un efecto nocivo hacia su persona y que pueda tener él o la persona que vaya a brindar en la participación algún daño o perjuicio a sí mismo. También saber cómo es el sistema de socorro, a qué líneas debemos llamar, a qué teléfonos podemos brindar el socorro o la llamada para que puedan venir unidades especializadas para dar el socorro oportuno. Para tal sentido, tenemos que tener en cuenta que la anatomía humana, para poder primero ver cómo se encuentra un paciente, es determinar las funciones vitales. Para determinar las funciones vitales tenemos que saber cuáles son. Lo primero es la frecuencia cardíaca, en la cual va a ser la interpretación indirecta de cómo está la función de bomba del corazón. Puede ser medido a través del pulso, puede ser medido a través de la coloración de las lechos unguiales, la mucosa oral, la conjuntiva que se encuentra a nivel de la región orbitaria. Esto nos va a indicar cómo está la función de perfusión. Hablemos propiamente con respecto a la frecuencia cardíaca. Para poder determinar una frecuencia cardíaca podemos hacer el uso de estructuras anatómicas ubicadas tales como en la región del cuello, específicamente la que está por encima del músculo esternocleidomastoideo, en la cual vamos a encontrar el pulso carotidio. Hay que estar siempre en mente que la frecuencia cardíaca no es un solo valor para todos los grupos etarios. Estos van a variar dependiendo de cada uno de los individuos. No es lo mismo la frecuencia cardíaca de un niño lactante, un infante, un preescolar, un anciano, un adulto joven o un atleta. Vamos a mencionarlo más adelante, qué rangos vamos a tener, específicamente también cuando hablemos o discutamos lo que viene a ser el algoritmo del RCP. Hay que determinar que las estructuras que más se van a utilizar para determinar la frecuencia cardíaca es el cuello, la región del brazo, la región inguinal. En esas tres áreas que acabo de mencionar, ¿qué pulsos vamos a encontrar? ¿Algún participante que desea tomar la palabra? Buenas noches. El pulso en el cuello sería el pulso carotidio, la fractura del codo sería el pulso braquial, en la muñeca sería el pulso radial y en la ingle sería el pulso femoral. Correcto. Muchísimas gracias por su participación. Como mencionó su compañero, tenemos esos 4 puntos a los cuales podemos visualizar. Participante Yosmar Medina, ¿tiene la palabra? Correcto. Bajó la manita, entonces vamos a continuar.
Está bien, entonces nosotros podemos determinar la frecuencia cardíaca a través de esas secciones del cuerpo que podemos evidenciar cómo está el pulso. Y para tal sentido tenemos que saber cómo identificarlo. Usualmente es la técnica de los tres dedos, los cuales van a hacer una presión perpendicular a la sección donde se encuentra la arteria. Se va a ir elevando poco, paulatinamente, para poder determinar cómo va la amplexación del pulso en cada momento que va a haber un latido. ¿Por qué utilizamos este principio? Porque se basa que el corazón en cada latido transmite una presión homogénea que va a ser irradiado desde la presión más central hasta la parte más distal, y ello se mantiene constante, a menos de que hubiera algún tipo de trastorno anatómico o patológico que difiera las pulsaciones o que haya asincronía con el pulso distal con respecto a los latidos cardíacos. A su vez, también tenemos la otra función vital, que es la frecuencia respiratoria. Para tal sentido, también tenemos que identificar qué estructuras anatómicas intervienen en lo que viene a ser la interpretación de la frecuencia respiratoria. La función respiratoria es un proceso complejo que involucra el movimiento de la caja torácica y las modificaciones de sus diámetros anteroposteriores y transversos, que ayudan a aumentar el volumen torácico, permitiendo el ingreso de aire. Para tal sentido, nosotros al momento de evaluar la función respiratoria, vamos a hacer uso tanto de la visión como también de otros sentidos como lo que es la palpación o la audición. Al momento de la inspiración, si ustedes tienen la posibilidad de tener a alguien a su cercanía, van a ver que el tórax se amplía y después vuelve otra vez a su escenario de reposo en cada proceso, tanto de inhalación o exhalación. Esto solamente en el corte axial. Pero si vemos un corte coronal, vamos a ver que el tórax también un poco que se eleva por la región superior, específicamente por la región clavicular, y permite que esto aumente su volumen. Y si podemos escucharlo en algún momento, vamos a ver que existen periodos de inhalación. Ingresa el aire, sale el aire. Hay que tener en cuenta también que este es un proceso que tiene dos etapas, una fase activa y una fase pasiva. La activa es el proceso de inhalación. Eso propiamente también lo vamos a detallar en el módulo 2, no, perdón, en el módulo 3, donde veamos propiamente el sistema respiratorio y sus patologías. Entonces, ya acabamos de ver dos funciones vitales. La otra viene a ser la presión arterial. Para la presión arterial vamos a usar también lugares donde podamos poner, primero, hacer uso de los elementos necesarios para la presión arterial. En la actualidad existen tantos implementos que pueden ser dependientes de un operador y otros que ya son eh, manuales directos. Se colocan un brazalete, ya sea en la región de la muñeca o del antebrazo. Y según conforme va cuantificando, va a expresar cuánto es la presión. La presión arterial va a estar determinada por una presión sistólica y una presión diastólica. Entonces, para tal sentido, también debemos saber cómo identificar los sonidos o los valores determinados para cada grupo etario. Entonces, ya tenemos tres funciones vitales. La otra es con respecto a la saturación, y para tal sentido también vamos a ver que se mide usualmente en las porciones distales, ya sea en los dedos, a través del pulsoxímetro móvil, que es este cuadradito que está siendo usado muy fácilmente durante este periodo de la pandemia. Puede también aplicarse en el lobulillo de la oreja, en la cual se puede posicionar donde pase el haz del láser para poder identificar los valores normales. Hay que tener en cuenta que para una saturación normal va de 100 a 95, y si tenemos valores por debajo de 95 estamos hablando de algún grado de hipoxemia. También hay que tener en cuenta que hay determinantes que pueden hacer una interpretación inadecuada. Puede ser que no haya una buena perfusión, por el tal sentido la saturación va a estar disminuida. Van a estar en un entorno con mucho frío o elementos climáticos muy desfavorables que también eviten una perfusión adecuada. Entonces también va a generar una interpretación inadecuada con respecto al pulsoxímetro. Tenemos las cuatro funciones vitales que vamos a hacer la evaluación directa. Lo otro también es ir viendo cómo está el proceso sensorial, cognitivo. ¿Se mantiene alerta, no se mantiene alerta? ¿Continúa con un proceso de comunicación adecuado?
emite sonidos sin sentido, o en el caso muy tirado para el otro extremo, no mantiene conversación, no está consciente. Entonces, eso también involucra saber cómo está el proceso respiratorio, el proceso cardíaco, porque cuando se hay un proceso de hipoxia, ya sea por un problema de bomba del corazón o un proceso de déficit de ventilación, el cerebro es el que se ve privado de sus nutrientes necesarios y disminuye sus procesos cognitivos. Para tal sentido, entonces, comencemos ya habiendo realizado el repaso anatómico para determinar las funciones vitales que vamos a identificar. Una definición con respecto a primeros auxilios es toda acción que involucra técnicas o maniobras que tienen que estar eh, aplicadas inmediatamente frente a un escenario de un accidente hasta que llegue una asistencia médica especializada o profesional, con el fin de que las lesiones no empeoren. Y esto quiero que lo tengan bastante en claro, porque hay veces que las personas pueden tener el conocimiento teórico, pero no haber desempeñado o haberse actualizado para poder realizar las maniobras o las intervenciones prácticas. Entonces pueden generar perjuicios en las lesiones. Obviamente, si no tienen definiciones teóricas ni prácticas, las lesiones se van a exacerbar o empeorar fácilmente. Hay que tener en cuenta que los primeros auxilios es la asistencia o el tratamiento inicial que se dan en los accidentados o quienes sufren alguna enfermedad repentina. Y hay que tener en cuenta que si se brindan un tratamiento o la atención de los primeros auxilios adecuados, su pronóstico a futuro es mucho más favorable frente a que no reciban una buena maniobra de primeros auxilios o que sea deficiente. Un ejemplo, la persona que pueda presentar un paro cardiorrespiratorio y por, no digamos negligencia, sino por desconocimiento, no realicen unas buenas compresiones con ventilaciones, su pronóstico para un daño o un proceso de noxa cerebral va a aumentar conforme el tiempo progrese hasta que llegue algún personal o alguna persona especializada o instruida y brinde los asesoramientos adecuados. Hay que tener en cuenta que para poder brindar los primeros auxilios, siempre debemos prestar ayuda, pero teniendo la salvedad de que nosotros debemos de proteger. Para tal sentido, siempre debemos utilizar el acrónimo PAS, que es proteger, avisar y socorrer. ¿En qué sentido proteger? No solamente proteger al accidentado, sino también ver que la zona sea segura para poder realizar nuestra participación o hacernos las maniobras necesarias que tengamos que brindar a la persona que está frente a un escenario de que haya vulnerado su salud. El avisar que hemos mencionado en la sesión anterior es saber en qué momento es llamar determinadas líneas de repente al 116, al 105, para poder saber qué unidades especializadas pueden llegar al lugar donde está vulnerada la persona y poder hacer el traslado adecuado y con las medidas necesarias. El brindar los primeros auxilios puede salvar muchas vidas. No se va a salvar la totalidad, pero sí se puede dar un buen tratamiento y la mayoría de personas que reciben los primeros auxilios salen satisfactoriamente. Pocos son los porcentajes que se quedan secuelados, pero también eso depende de la instrucción y también de la unidad especializada que llegue, si es que tiene los elementos mínimos necesarios. Para tal sentido, toda persona que trabaje en una unidad de paramédicos o de transporte especializado debe de ver su checklist de que cuente con un botiquín amplio, sus medicamentos que estén en stock, que estén en condiciones de guardado adecuados, que tengan las mascarillas de intubación, las mascarillas de oxigenación, que la tabla rígida para el transporte esté adecuada, no tenga deficiencias, por citar ejemplos. Hay que tener en cuenta que también los primeros auxilios tienen que evitar que las lesiones se exacerben, generar mayor daño. Un ejemplo, si ustedes se acuerdan en la última sección de la intervención de la semana pasada, vimos a una persona que se cayó de aproximadamente 13 metros de altura, teniendo un impacto prioritariamente en la región cefalotorácica. Si lo manipulan como lo estuvieron cargando de los hombros, puede haber algún tipo de sección medular, ya sea con algún tipo de deterioro cognitivo, muscular, motor, sensitivo.
Hay que tener en cuenta que también debemos de protegernos no solamente de la posibilidad de que nos podamos vulnerar, sino también frente al escenario de elementos patógenos. Y esto ha cobrado bastante relevancia frente al escenario de la pandemia de lo que es el COVID-19. Ustedes, como personal de atención primario, van a estar en contacto con elementos que tengan bastante riesgo biológico, ya sea sangre, secreciones, y en secreciones podemos estar presente a vómitos, material de contenido cefalorraquídeo, material del contenido gástrico, en caso de que sean atendiendo a alguna persona que haya sido vulnerada por un elemento punzocortante en la región abdominal y que tenga expuesta materia fecal o elementos del tubo digestivo bajo. Hay que tener en cuenta qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se debe hacer, cuáles son las limitaciones frente a nuestro escenario de atención. Por más que nosotros tengamos los conocimientos mínimos necesarios en la base científica, si no tenemos los implementos tales como vendas, apósitos, nuestra atención va a ser inadecuada porque podemos exacerbar un proceso de infección o que se pueda colonizar con elementos patógenos y esto pueda brindar un proceso de infección, sepsis, y si esta sepsis no se maneja adecuadamente, pueda brindar un pronóstico muy funesto. Hay que tener en cuenta que los primeros auxilios consisten en una asistencia inmediata frente a un escenario repentino. Es abarcar el tratamiento tanto de las lesiones que tengan por prioridades. Es decir, si ustedes encuentran a una persona que haya sufrido de repente algún tipo de atropellamiento, no van a ir a intentar ponerle alcohol para que recobre el conocimiento, sino ver, hay laceraciones, hay posibilidad de daño cefálico, hay un traumatismo encefalocraniano, hay presencia de materia gris, hay presencia de sangre, de dónde proviene este sangrado para poder hacer las intervenciones adecuadas. Lo otro también es la resolución del caso en relación directa a la aplicación en el evento. Volvamos de nuevo al escenario de este constructor que se cayó de aproximadamente 13 metros de altura. ¿Qué es lo que se pudo haber brindado? Es una inmovilización cervical con una tracción y disminuyendo la posibilidad de algún traumatismo en el canal medular. Con respecto a lo que va a ser la hemorragia intracerebral, eso no lo vamos a poder manejar, pero teniendo por lo menos cuidados mínimos, las afecciones más externas del sistema nervioso central, sí las podemos manipular, o mejor dicho, limitar, ese es el término adecuado, limitar y que no se progresen o no empeoren. Con respecto a ello, entonces vamos a tener que reconocer una situación de emergencia. Frente a ello es evitar que pueda haber aglomeración, perjuicio en la posibilidad de brindarle tratamientos adecuados. Lo otro es evaluar la gravedad y para evaluar la gravedad tenemos que saber cómo está su estado de conciencia, cómo están las funciones vitales que ya hemos mencionado cuáles son. Dar el soporte inicial. Si es que requiere de repente una reanimación cardiopulmonar, iniciar con la reanimación cardiopulmonar. Todo proceso en el cual haya deficiencia de bomba por parte del sistema cardiovascular, no haya ventilación adecuada, con pérdida de conocimiento, se inicia RCP hasta que pueda venir un personal entrenado que nos pueda ayudar para poder discernir frente a otros escenarios o poder por lo menos tener a la mano un desfibrilador eléctrico automático que identifique cómo es el patrón eléctrico del corazón y saber si estamos frente a un escenario que necesite algún proceso de descarga o continuar con las compresiones para poder replicar la función de bomba y poder oxigenar las estructuras distales al corazón. Para tal sentido, tenemos que tener los principios básicos de la actuación del socorrista. Uno es mantener la serenidad, pero actuar con rapidez, priorizar los problemas y brindar la atención según la prioridad que nosotros le vamos a dar. Asegurarse que no existen más peligros por un escenario. Si tenemos otro ejemplo, ustedes están atendiendo a una persona que se electrocutó y esta persona trabaja en lugares que tengan gran cantidad de humedad o charcos de agua. Ustedes no van a brindar la atención en ese mismo lugar porque, como ustedes saben, el agua conduce muy fácilmente la electricidad. Si ya esta persona se vulneró y tuvo un accidente por un contacto directo a la electricidad,
existe el riesgo de que se pueda replicar y que nosotros seamos los vulnerados. Entonces, si reúne las características mínimas necesarias para ser trasladado y lo vamos a trasladar sin generar ningún daño, lo movilizamos a una zona con mayor seguridad y brindamos las atenciones prioritarias. Examinar detenidamente al accidentado. Y esto no es primero evalúo uno, después evalúo el otro. No, es secuencial. Y tampoco significa que lo vas a postergar. Conforme vas haciendo tu evaluación primaria, vas haciendo tu evaluación secundaria. Cuidar el manejo máximo del accidentado, no mover al paciente a menos que sea necesario. ¿En qué sentido? Cuanto menos movamos al paciente, significa que las lesiones que involucren daños tales como en el canal medular, exposición, en caso de que haya exposición de material óseo y que este pueda generar algún daño por corte, remoción de estructuras nerviosas cardiovasculares, específicamente arterias y venas, van a evitarse. El otro es empezar por lo más urgente y esto vuelve a recobrarse con respecto a la priorización de los daños que hemos identificado. Tranquilizar al paciente, como se mencionó en la primera sesión de la semana pasada, no solamente es atender el daño físico, sino también el daño psicológico, y es lo que más perjuicio genera en los pacientes, ya que al verse en un escenario que vulnere su tranquilidad y su bienestar en salud, van a intentar moverse, hacer maniobras que van a deteriorar su propia salud. Lo otro es mantener caliente al paciente. ¿En qué sentido? La mayoría de accidentes se brindan en en horarios que no son muy fácilmente atendibles. Los accidentes en la vía pública, usualmente los atropellamientos, se dan entre la medianoche y las 6 de la mañana. En este escenario, ya sea en la región Lima o provincias, usualmente la temperatura desciende y más aún desciende en aquellos lugares que están más distales y con mayor altitud frente al nivel del mar. Lo otro también es la colocación de una postura segura. Esto más es por una postura lateral de seguridad, evitando que el paciente pueda broncoaspirarse en caso que haya una pérdida de conocimiento. Procurar una atención médica lo antes posible. Y para tal sentido, durante la atención del acrónimo PAS, ya hemos dado aviso a nuestro sistema de socorro o auxilio para que pueda llegar una unidad especializada y poder hacer el traslado en caso de que lo requiera. No dejar de actuar a curiosos o intervencionistas, ya que la mayoría de personas no pueden tener los conocimientos mínimos necesarios en las atenciones primarias y pueden exacerbar algún problema preexistente. No debe de darse de comer ni de beber al paciente en caso de que hubiera alguna sospecha de daño en la región propiamente del cuello, no digamos cervical, sino del cuello, que involucre también algún deterioro en la función cardíaca o respiratoria. Si vemos a una persona que tiene taquipnia, que significa una frecuencia respiratoria por encima de los valores normales, el brindarle ingesta de alimentos o de líquidos puede hacer que estos alimentos o líquidos lleguen a la región respiratoria y puedan llevar un proceso de una neumonía irritativa, si es en caso de un alimento y estos alimentos no están bien higienizados, un proceso de alguna neumonía bacteriana. No medicar a menos que lo requiera. No es que me duele y le voy a dar no, perdón, se cayó, por si acaso le voy a dar si le duele. Solamente se brindan los medicamentos mínimos necesarios bajo dos actuares. Uno, evitando que pueda haber alguna interacción con los medicamentos que se vayan a usar en un centro hospitalario, ya sea de cualquier nivel, de primer nivel hasta el de tercer nivel. Lo otro, no sabemos si ese paciente, si no preguntamos a ese paciente qué medicamentos ha tenido o ha usado de manera cotidiana frente a sus enfermedades crónicas, estos también pueden generar algún tipo de efecto nocivo o adverso frente a sus interacciones de ellos. Y el otro es nunca van a abandonar a un paciente herido si es que eh, están solos ustedes, porque eso sería vulnerar más al paciente y no saber cuándo volverá a llegar un nuevo socorro o un nuevo auxilio. Hay que tener en cuenta bastante, por favor, encarecidamente les digo, que tengan bastante cuidado con los elementos de riesgo biológico, ya que no solamente antes de la pandemia del COVID-19 se sospechaba de bastante de la posibilidad de infecciones por tuberculosis, hepatitis B, hepatitis C, y lo más
perjudicial y que se temía bastante frente a escenarios que involucran sangre o secreciones era la infección por el VIH. Entonces, para tal sentido, siempre deben ustedes utilizar sus medidas de protección. Lo mínimo es guantes y un protector que utilizarían como una mascarilla, ya sea su barbijo o una mascarilla más especializada que pueda filtrar adecuadamente las partículas de aire y disminuir las cargas patogénicas. Esto ha cobrado bastante importancia con respecto al COVID-19, ya que la mayoría de personas usualmente utilizaban un barbijo simple. Ahora se han llegado hasta deteriorar, bueno, deteriorar no, limitar bastante el acceso con respecto a lo que es la mascarilla, los respiradores KN95 o el respirador americano. Entonces hay que tener bastante cuidado y saber qué medidas de protección siempre debemos de cuidar. Entonces, volvamos otra vez con respecto a la acción general frente a un escenario de emergencia. Sabemos que el acrónimo PAS era proteger, avisar y socorrer. Para proteger, debemos proteger al accidentado, el mismo socorrista y a los demás. El de avisar, dar atención o aviso oportuno a los servicios de atención y que el sistema de socorro especializado, la unidad especializada de socorro, llegue a nuestra locación o destino. Para tal sentido, siempre debemos saber dónde nos encontramos y al número al cual nos comuniquemos y saber qué decirle. Tenemos, por citar un ejemplo, no tenemos un paciente varón de tantos años, supongamos que está con pérdida de conocimiento en la vía pública, con posible, no sé, paro respiratorio, por citar un ejemplo. Necesitamos que venga una ambulancia con un desfibrilador automático, un desfibrilador eléctrico automático. ¿Por qué dar estos hincapiés? Porque, como les menciono, a veces hay la limitación de materiales y no todos los elementos de transporte especializado cuentan con un implemento operativo. Puede estar ahí, pero puede estar defectuoso, dañado y no vamos a brindar la atención necesaria. Y el otro es el socorrer, brindar las atenciones necesarias hasta que llegue esta unidad especializada. Citando el mismo ejemplo y la continuidad del paro cardíaco, brindar el RCP hasta que llegue el desfibrilador y saber a través de la identificación de las cargas eléctricas si es un manejo eléctrico o continuar con las compresiones y si ya llegó a la unidad especializada, brindar los fármacos necesarios para poder revertir este paro cardiorrespiratorio. Entonces, para tal sentido, esta primera imagen me gustaría que alguna persona interviniese, que se identifique, qué se debería hacer, a qué sistema de alerta nacional deberíamos de actuar o llamar. ¿Alguna Profesor, persona? buenas noches. Ahí tendríamos que hacer proteger la zona porque viene un carro y no podemos auxiliar en ese momento. Entonces, correcto. Con usted mismo, por favor, no corte la comunicación. Deberíamos de delimitar el tránsito vehicular, interrumpirlo. Ya hemos interrumpido. ¿Qué más continuamos? Ya hemos protegido la zona, nos hemos protegido a nosotros y a la persona vulnerable o accidentada. Entonces, avisar, alertar. ¿A quién deberíamos alertar? ¿Mediante qué número? ¿A dónde llamar? Uno mismo podría estar llamando al profesor a la ambulancia o pedir a los espectadores que avisen. Claro, como la imagen se ve, es una sola persona, no hay público que pueda ayudarnos. Entonces, uno mismo puede, con su teléfono, ahora en la actualidad casi todos tenemos un celular, llamamos al 116, que es para que nos puedan comunicar con la central de ambulancia del SAMU para poder hacer la intervención. Entonces ahí podemos ver cómo está el paciente. Ya en el socorrer, ver sus funciones. Pues, presumiblemente podría ser una persona con pérdida de conocimiento, ya que se ve que está tendida en el piso sin algún tipo de movimiento. Inmediatamente vamos a ir viendo cómo está. Moviliza el tórax, no moviliza el tórax. Tiene un patrón respiratorio, no tiene un patrón respiratorio. Conforme nos vamos acercando, vamos a ir dilucidando este tipo de incógnitas. Le vamos, si es que podemos retirar el casco sin movilizar la región cervical, le retiramos. Pero en el escenario de que seamos solos y no vayamos a poder de manipular adecuadamente el casco sin movilizar o lateralizar en la cabeza, hay que esperar a que venga otra persona para poder hacer las maniobras necesarias y retirar el casco para poder hacer una evaluación de los daños o las lesiones que puedan involucrar la región cefálica. Mientras tanto, vamos a ir midiendo el pulso, ver si hay frecuencia cardíaca, no hay frecuencia cardíaca.
cómo es el patrón respiratorio. En este caso, como es una persona de a pie, no tiene los elementos mínimos necesarios, como es un tensiómetro o un pulsoxímetro para ver la función de presión arterial y de oxigenación. Pero podemos ir presumiendo con respecto al patrón respiratorio. Si este se ve deteriorado y vemos un patrón respiratorio muy deficiente, muy superficial, que no moviliza bien el tórax, entonces presumimos que va a tener un problema de ventilación y esto va a conllevar a un grado de hipoxia. Esto lo vamos a verificar cuando ya lleguen los materiales mínimos necesarios. En el caso que identificamos que no hay frecuencia cardíaca, no hay ventilación, vamos a poder hacer el RCP, en la cual son compresiones y ventilaciones. Propiamente ya ahora, en lo que es el COVID-19, las ventilaciones han quedado muy limitadas solamente a elementos que puedan asegurar que los aerosoles no se difuminen y puedan hacer un daño a las personas que brinden el socorro. Entonces, para tal sentido, también ahí se ve lo que viene a ser, disculpen, ahí se viene a ver lo que es la ventilación por presión positiva. Entonces, este primer ejemplo lo podemos identificar tanto el proteger, avisar y también cuáles son las primeras alternativas en las interacciones que vamos a hacer para el procedimiento de alguna maniobra que podamos intervenir frente a los escenarios que vayamos a encontrar. Entonces, para poder proteger lo que viene a ser con respecto al primer eslabón del PAS, vamos a, después de que ya hayamos identificado al paciente, es ver qué cosa originó el riesgo. El ejemplo que se ve en la imagen es lo de una electrocución. Entonces, lo que debemos hacer es evitar que continúe el proceso de la electrocución. Una de las maniobras puede ser el retirar a la persona con el contacto, ya sea de algún elemento que conduzca muy fácilmente la electricidad, o lo otro es, lo más confiable es bajar el switch o disculpen chicos, o bajar la palanca que acciona la electricidad para toda la vivienda. Así necesitamos hacer un lugar seguro para evitar que nosotros durante nuestra intervención nos vayamos a ver perjudicados. Si hubiera algún otro peligro, ya sea por, digamos, derrumbe, precipitación de elementos tales como rocas, inundaciones, debemos de alejarlo de este lugar que pueda vulnerar más aún al paciente y también nuestra propia integridad. De no ser posible de alejar al accidentado, por lo menos brindar el menor riesgo, brindar contenciones. Pero en el caso de que ustedes estén haciendo la intervención solos, va a ser un poco dificultoso. Por tal sentido, siempre van a hacer las intervenciones con varias personas conjuntas. Hablemos con respecto a la siguiente secuencia, que es el avisar, dar aviso a los sistemas de emergencia. Esto es identificando. Tengo a la persona, no sé, por citar un nombre, José Merino, accidentado en tal lugar. Y ahí usted va a ir registrando lo que logra percibir. Paciente con deterioro cognitivo o con pérdida de conocimiento, tendido en la vía pública, con un patrón respiratorio deficiente, con funciones vitales de frecuencia cardíaca no apreciables. ¿Por qué digo no apreciables? Porque usted puede estar haciendo la maniobra de ver los pulsos, pero estos no pueden ser evidenciables. Ya puede ser porque su actividad cardíaca es deficiente frente a un escenario de una insuficiencia cardíaca, o en el caso de que hubiera una hemorragia interna, ya sea intratorácica o intraabdominal, tanto así el sangrado que ha disminuido la posibilidad de que pueda haber una irrigación periférica. Entonces el cuerpo es tan sabio que lo que va a hacer es restringir la irrigación a las porciones periféricas y centralizarlo o priorizar la irrigación a los órganos más nobles, que es el cerebro, el corazón, el riñón, el hígado. Entonces, no hay que fiarse tanto con respecto a lo que es los pulsos periféricos. También podríamos evaluar con respecto a cómo van los latidos cardíacos. Y esto puede ser a través de la audición, el colocar muy cerca el oído a la caja torácica puede ayudarnos a poder saber cómo está el patrón de la frecuencia cardíaca. Dar informe exacto. Si ustedes están de paso y no saben cuál es la dirección, por lo menos dar lugares de referencia para que la atención por parte de la unidad especializada de transporte llegue, dar un número exacto de las personas vulneradas en caso de que fuera un accidente que involucre a más de una persona.
y el tipo de víctimas, para que estas unidades especializadas, como les vuelvo a mencionar, lleguen con el equipo mínimo necesario y operativo. Comprobar que la línea telefónica se mantenga, no es que llamo, se corta, porque así no vamos a poder identificar y hacer el seguimiento de cómo va nuestra unidad especializada de transporte. Hacer que la persona que recibe el mensaje lo repita para poder tener una confirmación con respecto a los datos brindados y que no se haya habido una mala interpretación con respecto a lo que usted va a brindar en la llamada, ya que puede haber muchas deficiencias en el momento de la comunicación, ya sea porque es un lugar altamente transitado, hay ruido externo que impide que la otra persona escuche lo que usted está mencionándole. Con respecto a la otra secuencia que viene a ser la S, que es de socorrer, hay que mantener la calma y tranquilizar a la víctima. Y también nosotros mantener la calma, pero realizar las intervenciones oportunas y de maneras rápidas. No mover al accidentado a menos que lo requiera. Explorar los signos vitales, ya hemos mencionado cuáles son. Y la exploración secundaria es ver los síntomas, si está con mareo, si está con algún deterioro cognitivo, eso presumiblemente podría ser por algún proceso hemorrágico. Si de repente tiene dificultad para respirar y vemos que el tórax no se mueve, podría ser por algún trauma directo a nivel de la caja torácica. Si vemos un abdomen distendido, en tabla, con una persona que está con un trastorno de conciencia deteriorándose progresivamente, podríamos estar pensando, tiene una hemorragia intraabdominal que no se está manejando muy fácilmente, que los procesos de adaptación del cuerpo no son lo suficiente, que están deprimiendo su nivel sensorio. Entonces, para tal sentido, la evaluación primaria es reconocer la situación que pone en peligro la vida. Para ello es comprobar la conciencia, comprobar la respiración, comprobar el pulso y buscar posibles lugares de hemorragia. Para tal sentido, tenemos que identificar cuáles son los escenarios del siniestro o accidente. Si vemos a una persona accidentada en la vía pública, lo más probable es que sea un atropello o algún tipo de caída, ya sea de algún lugar de bastante altura o del mismo nivel del piso. Si vamos a estar en el escenario de que sea un efecto de algún atropellamiento, va a haber posibilidad de que sea una hemorragia abdominal, torácica o alguna hemorragia por fractura expuesta. Entonces, en nuestra primera evaluación es ver cómo se encuentra la disposición anatómica. Hay lugares que se movilizan, hay lugares que no se movilizan, son dolorosos, no son dolorosos. Esto va a ser muy dinámico. Usted lo va evaluando y va percibiendo la información que el paciente va a referir. Con respecto a los signos vitales, vamos a evaluar la conciencia, la respiración y los pulsos. Primero, la conciencia es la respuesta tanto espontánea a través de una comunicación verbal, y en caso de que no hubiera la comunicación verbal para evaluar la conciencia, vamos a hacer el efecto doloroso, un estímulo doloroso y si responde. Y el otro escenario es que no responde ni siquiera a un estímulo doloroso. La respiración es, como les mencioné, es ver, primero, ver de lejos cómo está el patrón respiratorio, y eso lo podemos ver, ¿moviliza o no moviliza el tórax? Si lo moviliza de manera simétrica, simultánea. No, solamente moviliza uno o un tórax no se mueve, o no solamente el tórax, también a veces el tener una agudeza visual para identificar cómo va el movimiento de las fosas nasales podría más o menos predisponernos a una inferencia de su patrón respiratorio. Porque si es un patrón respiratorio que necesite gran movimiento de musculatura accesoria, vamos a ver que las fosas nasales se amplían con gran esfuerzo, entonces vamos a saber que más o menos su patrón respiratorio es deficiente y que él requiere hacer un mayor esfuerzo para poder captar el aire ambiental y poder ingresarlo a sus pulmones para hacer la oxigenación necesaria. Con respecto al pulso, vamos a poder saber si lo evaluamos a través de los pulsos periféricos, ya sea el carotidio, braquial, radial, femoral, el inguinal, el popliteo, el pedio. Según donde ustedes lo vayan evaluando y según su experiencia, van a poderlo determinar, porque hay pulsos que si no tienen la experticia, la experiencia de dónde identificarlo,
por más que esté presente, no lo van a poder saber si está normal o no está normal. Para tal sentido, tenemos que saber también qué tiempo y cómo hacer la evaluación de cada uno de los signos vitales. Con respecto al estado de conciencia, vamos a hacer una evaluación, perdón, para ver cómo está frente a una respuesta verbal, a una apertura ocular, una respuesta motora. Si responde a nuestra comunicación verbal, es normal, está con un nivel de conciencia por lo menos mínimo estable. Pero si realiza lenguajes que no pueden ser compatibles con una comunicación directa, podemos estar hablando de que puede haber algún proceso que involucre, ya sea alguna limitación en la ventilación, en la oxigenación o en la perfusión. Esto también se va a ver con respecto a los sonidos incomprensibles. Ya puede ser identificarse de repente un daño más de lo que viene a ser de la región de la corteza cerebral. Y si hubiese algún tipo de dificultad o deficiencia en el habla, ya podríamos estar hablando de un proceso de deficiencia a nivel sistema global cerebral. Entonces, hablemos también con respecto a la apertura ocular. La apertura ocular de manera espontánea, si usted visualiza a alguna persona que se comunica con alguna otra persona en su cercanía, siempre lleva hacia la persona que se comunica la dirección de la mirada. Si no ocurre esto, de frente vamos hacia un estímulo doloroso, y para tal sentido, las personas que están desplomadas en la calle y usted le brinda un efecto doloroso, la persona va a indicar con la mirada hacia la dirección del estímulo doloroso. Ahora, para tal sentido, ¿qué estímulos dolorosos ustedes consideran que existen para hacer una evaluación? ¿Alguna persona que desea intervenir, tomar la palabra? Señor Gustavo Adolfo, ¿tiene la palabra? Sí, podría ser una ligera presión en la zona clavicular, ese estímulo doloroso es bastante efectivo. Otra es presionar el área del alveolo del pezón, también es un estímulo doloroso muy eficiente. Y si queremos ver si hay, digamos, sensibilidad distal, podemos irnos hacia las yemas de los dedos, tanto del pie o de la mano, ¿no? Que igual es un estímulo doloroso eficiente y nos da alguna evidencia de que hay comunicación en el esqueleto o a nivel axial, ¿no? Axial, perdón, a nivel distal del cuerpo, ¿no? Claro, lo que usted menciona es con respecto a la respuesta de las motoneuronas y tanto motoneurona como la neurona sensitiva. Muchísimas gracias por su participación. También tiene la manito arriba Juan García. ¿Qué intervención desea hacer? Aló, profesor, ¿me escucha? Claramente. Profesor, una observación con respecto a los estímulos dolorosos. Como dice el compañero en la región aureolar del pezón, hay casos claros que, por ejemplo, no se puede hacer los mismos estímulos dolorosos tanto en hombres como en mujeres, por un tema, digamos, ético. Social. Exacto, ¿no? Entonces, yo he puesto en práctica un estímulo, digamos, unisex, ¿no? Que es hincones en la planta de los pies o ligeros peñiscos en el área de la oreja, en el pabellón auricular. Esto para evitar, sabe que siempre hay miradas, hay cámaras y está la gente que juzga diciendo por qué está haciendo eso, por qué la toca así o por qué lo toca así. O sea, se pasa y he visto que ha pasado con algunos colegas y bueno, he querido evitar esos problemas, así que mi protocolo personal es hacer siempre esos hincones en la planta de los pies o peñiscos en el pabellón auricular. Correcto. Muchísimas gracias por su participación. Exactamente, existen bastantes puntos en el cuerpo donde podemos hacer puntos dolorosos. Al igual que su compañero Juan García, que menciona que puede hacerlo en otros lugares que no involucren la caja torácica, ya que vulneramos bastante la intimidad del paciente al hacerlo en un escenario externo con mucho público, lo que yo hago es busco estructuras con prominencias óseas y hago la presión.
Si ustedes hacen la presión justo en lo que viene a ser el arco mandibular, específicamente donde está el ángulo de la rama de la mandíbula y del macetero, ustedes hacen presión y duele. Una persona con trastorno de conciencia, ustedes le hacen, si responde significa que aún hay una comunicación sensitivo-motora con la parte del sistema nervioso. Pero hay personas que sí, totalmente puede haber un daño neurológico y por más que ustedes hagan esto, no lo captan o no lo perciben. Hay que tener bastante cuidado, porque a veces este tipo de maniobras nos puede llevar a un problema, ya sea frente a un escenario que lo requiera para su evaluación y otro escenario donde no lo requiera. Yo me acuerdo que en mi época donde estuve, me formaron como médico, vino una señorita con supuesto, y pongo bien en claro, supuesto trastorno de conciencia, que supuestamente la habían encontrado en la vía pública, desplomada, sin tono muscular, y que la había traído, que era serenazgo, si no me equivoco. Entonces, por parte de la evaluación, uno tiene que saber cómo está el estado de conciencia, pero ya uno identificaba ya con la experiencia de que sí era de verdad un trastorno de conciencia y lo otro que era una simulación o un cuadro ya de querer llamar la atención. Entonces, si nosotros en ese escenario de un supuesto trastorno de conciencia y no lo hemos verificado, de frente vamos a puntos dolorosos que vulneran bastante su intimidad, esta persona, aparte de reaccionar mal, puede llegarlos a violentar a ustedes y entonces tienen que tener ciertas consideraciones y cuidados. Entonces, puede ser el punto doloroso que les digo a nivel del arco mandibular, otro puede ser a nivel de los lechos unguiales. Participante Yanina Hidrogo tiene la manito arriba. Buenas noches, doctor. Otro de los puntos para hacer presión de prominencias óseas que también es común es sobre el esternón, que se utilizaría más en pacientes que se encuentran con un estado de conciencia aún mínimo. Somnolientos. Claro, sí, concuerdo con lo que usted menciona. Muchísimas gracias por su intervención. Entonces hay que tener bastante cuidado y nosotros también saber dónde debemos hacer los puntos dolorosos. Pero yo les rogaría encarecidamente que como regla general, siempre sepan a quién realizarlo y a quién no realizarlo, porque en los últimos años ha existido una mayor falsa atención, no es falsa atención, un falso reporte de trastorno de conciencia y se manda a las unidades especializadas de transporte para su atención prioritaria, pero no lo requerían. Entonces, saber frente a qué escenario sí debemos de brindar una atención y frente a esa identificación de problemas, hacer la evaluación focalizada. Lo otro es la respuesta motora. Si nosotros le decimos, por favor, movilice, no sé, la mano derecha y vemos que pueda moverlo, lateralizarlo. Entonces sabemos que la parte, tanto motora como la parte nerviosa central está normal. Pero si hubiera movimientos desorientados, que no tengan reflejos, ya más o menos podemos ir presumiendo. Puede ser un daño del canal medular, puede ser un daño del sistema nervioso central, de la corteza, ir más o menos identificando qué problemas existen. Ya si hubiera movimientos anómalos como lo que es la flexión o la extensión exagerada, podremos estar hablando de algún tipo de proceso de descerebración o que involucren algún otro daño a nivel de la corteza cerebral o propiamente de lo que es el hipotálamo donde se hagan las ejecuciones de las cortezas neuronales. Si no hay movimiento, ya este daño cerebral, específicamente la primera motoneurona o la segunda motoneurona, va a verse más afectado. Vamos a ver también otro tipo de escala que va a evaluar el estado de conciencia, y esto es la escala de Glasgow. Pero hay que tener consideraciones. La escala de Glasgow no fue creada para ver el estado de conciencia, sino es cómo evaluar a un paciente con traumatismo encefalocraniano y para poder saber cómo está su evolución desde un inicio y cómo va a ir progresando y si requiere intervenciones mayores. Para tal sentido debemos saber que la escala de Glasgow va a ser una evaluación de 3 estructuras, lo que viene a ser la parte ocular, la parte verbal y la parte motora. La ocular va a tener una valoración del 1 al 4, siendo una apertura ocular espontánea la máxima de 4, el estímulo verbal
o sea, obedece órdenes, usted le dice mire a la derecha, mire a la izquierda, mire arriba, mire abajo. 3, si usted le brinda un estímulo doloroso y esta persona logra visualizar dónde está el estímulo doloroso, sería una valoración de 2. Y si no hubiera ningún estímulo doloroso, por más que usted le esté brindando un estímulo, perdón, no hay una respuesta, por más que usted le brinde un estímulo doloroso, se le da una puntuación de 1. Y así respectivamente, como dice la respuesta verbal, si es una conversación orientada, si es una conversación confusa, palabras inapropiadas, incomprensibles o ausentes. Todas las valoraciones les estamos dando para no seguir el listado. Hay que tener en cuenta que esta escala de Glasgow va a tener un puntaje máximo de 15 y un puntaje mínimo de 3. Escala de Glasgow también es utilizado para el manejo de ventilación avanzada, en la cual cuando tengan una valoración de 8 o menos, ya es un indicativo mandatorio para un proceso de intubación y hacer ya sea una ventilación por presión positiva o si estamos en una unidad ya hospitalaria, hacer un manejo con ventilación mecánica. El reflejo pupilar también nos va a ayudar bastante a saber cómo está el proceso cerebral, ya que tenemos que tener en cuenta que el reflejo pupilar es un reflejo fotomotor. ¿En qué sentido? Se le brinda una potencia de luz y la región ocular, específicamente el ojo, percibe la luz y puede aperturar o, bueno, dilatar o contraer la pupila, según cómo va el reflejo de la luz. Y tenemos que tener en cuenta que ambos ojos tienen las mediciones de aproximadamente entre 3 a 5 milímetros y que son de la misma proporción. No es que uno sea 3 y otro sea 5. La alteración de este proceso y de manera equitativa va a generar trastornos ya sea por un proceso de hipertensión endocraniana, hemorragias endocranianas. Entonces hay que saber cuando las pupilas dilatadas también puede ser no solamente por un proceso de lesión a nivel cerebral, sino que también por la intervención de medicamentos o elementos químicos ilícitos, tales como drogas. Ahora, hay que tener en cuenta que para poder hacer la evaluación de reflejo pupilar es un ojo a la vez. Si usted va a evaluar el derecho, evalúa luego el izquierdo para poder ver cómo está la respuesta. ¿Es de manera simétrica o no? Con respecto a vamos a hablar primero, antes de la pandemia, qué cambios sucedieron durante la pandemia y qué es lo que se sigue manteniendo hasta el momento para la evaluación respiratoria. Antes de la pandemia era el ver, oír y sentir. Como no existía este riesgo de la infección por COVID-19, uno podía acercarse sin tener ninguna posibilidad de riesgo ante la infección. Entonces, la respiración lo podíamos ver en el momento que les decía con respecto a la movilización de la caja torácica. El oír, el escuchar tanto el sonido inspiratorio como expiratorio. Y el sentir, ustedes pueden colocar la palma de su mano, ya sea en el tórax o en el hombro de la persona que quieran evaluar y van a ver que los movimientos se acompañan a los sonidos tanto de la inspiración como de la expiración. Ahora, en el proceso del COVID, o bueno, en la situación del COVID, solamente se han declarado que se puede hacer la evaluación tanto de ver y sentir. ¿En qué sentido? Ya no van a acercar tanto por la posibilidad de infección es muy alta si ustedes rebasan la distancia social y no tienen los equipos necesarios, ¿no? Por más que ustedes tengan los implementos, ya sea el barbijo o los respiradores específicos, la posibilidad de una infección es alta todavía. Ahora, a todo esto, es necesario que ustedes sepan cómo trabaja el sistema respiratorio en un tórax normal. Se menciona, o bueno, desde el inicio les digo que el trabajo respiratorio involucra un movimiento torácico que involucra una amplexación, un aumento de los diámetros antero, posterior y transversos y un retorno a su normalidad. Entonces, siempre existe esta movilidad y yo les rogaría a forma ya de una tarea propia de ustedes que cada vez que puedan interactuar con alguna persona, ya sea en sus trabajos de día a día o con las personas que ustedes viven, cómo es el movimiento torácico. No es un movimiento grosero, bien fácil percibible, pero si ustedes ya entrenan la vista, en una primera vistazo van a identificar, esta persona tiene un patrón respiratorio normal. No, acá como que no mueve muy bien el tórax o el lado derecho lo mueve más que el izquierdo.
ya entrenando con sus experiencias, aplicándolo a cada persona que ustedes puedan evaluar, les va a ayudar a tener mayor experiencia para identificar problemas. Ahora, hay que tener en cuenta también que cuando ustedes vayan a hacer este tipo de propio ejercicio, ver qué grupo etario no va a respirar igual un niño, un adulto, ya sea el adulto obeso o un adulto atlético o en condiciones con un índice normal, va a diferir ya que la cantidad de grasa va a estar distinta y también los patrones respiratorios van a diferir por cada una de sus situaciones en su distribución corpórea. Hay que tener en cuenta que se debe controlar los movimientos respiratorios y estos deben ser un proceso tanto de inspiración y expiración. Se debe colocar al lesionado en una posición cómoda, evitando que exista la posibilidad de que retorne el contenido gástrico y pueda pasar a las vías respiratorias, hacer un bronco aspirado. Se debe hacer una evaluación por lo menos de 1 minuto con un reloj con segundero para poder identificar cómo es el patrón respiratorio. Si ustedes van a contabilizar cada inspiración, en cada inspiración van a ver. Ahora, para tal sentido, ustedes deben hacer un monitoreo registrado, reportado. Si, pues, cuando tengan sus prácticas en algún elemento de transporte especializado, van a contar con un reporte en el cual llegué, no sé, por citar un ejemplo, a las 8:30, frecuencia respiratoria de tanto. A la media hora, ¿cómo va su frecuencia respiratoria? A las 9, ¿cómo va? Para poder determinar cómo va su patrón respiratorio, porque si tiene un patrón respiratorio alto, por digamos un adulto de 39 años con una frecuencia respiratoria de 40, mantener esta frecuencia respiratoria y trabajo respiratorio va a agotar los músculos y el único músculo que actúa de manera activa es el diafragma para poder hacer el ingreso del aire. Pero los demás músculos accesorios también se van a agotar, el esternocleidomastoideo, el escaleno, el intercostal externo. Entonces, esto va a generar cierta dificultad para que pueda jalar el aire del medio ambiente y poder ingresar a hacer el proceso de oxigenación. Para tal sentido, también tenemos que tener en cuenta que puede haber alteración del patrón respiratorio, de la frecuencia respiratoria, en escenarios no patológicos. El ejercicio, que involucra una necesidad mayor de oxigenación por parte de las células, va a aumentar la frecuencia respiratoria, al igual que la frecuencia cardíaca. Relacionado al sexo también involucra una mayor frecuencia respiratoria porque tiene que oxigenar adecuadamente las células que lo requieran. Frente a un escenario de hemorragia, y esto ya sería un elemento patógeno, va a ser que el corazón trabaje más y como ha tenido pérdida de sangre, involucra que ha tenido pérdida de hemoglobina y la hemoglobina tiene como función captar el oxígeno, llevar el oxígeno a las células periféricas y poder hacer el intercambio gaseoso. Si ha disminuido la cantidad de transporte por parte de la hemoglobina, tiene que aumentar la frecuencia cardíaca para suplir ello y la frecuencia respiratoria también para que puedan renovar constantemente el oxígeno. Por eso aumenta la frecuencia respiratoria. Con respecto a la edad, también va a haber alteración, pero esta vez conforme a disminución, ya que los elementos o los tractos respiratorios del parénquima pulmonar van a ser menos elásticos, menos complacientes, entonces el proceso de respiración va a ser más deficiente. Entonces el proceso respiratorio de repente lo van a encontrar un poco deteriorado. Se dice que la respiración normal en niños que tengan unos cuantos meses será de 30 respiraciones por minuto, hasta los 6 años va a ser de 20 respiraciones por minuto, y cuando ya hablemos de los adultos, es de 12 a 15, a otras bibliografías lo reportan hasta 20. Con respecto a los ancianos, usualmente es hasta 12. Con respecto a la exploración de la función cardíaca, ya hemos hablado de lo que es el pulso, se explora siempre prioritariamente en arterias de gran calibre, y las únicas que vamos a poder evaluar es la carotidia y la femoral. En los recién nacidos y en los obesos, las arterias humerales va a ser un poco difícil de evaluar ya que tiene gran contenido graso. Yo más, si son recién nacidos, les sugiero que tengan la evaluación en el cordón umbilical. Si ustedes ponen sus dedos cerca al muñón del cordón umbilical, específicamente la que está más cerca a la piel del ombligo, o bueno, la piel abdominal, no es la piel del ombligo, van a poder percibir cómo están las pulsaciones. Esto va a ir deteriorándose conforme van pasando los días hasta el momento en que se desprende el cordón umbilical, ¿no? Pero para tal sentido, los primeros
4 días ustedes pueden hacer una detección muy fácilmente de la función cardíaca conforme a la evaluación del cordón umbilical. Con respecto a la evaluación de la función del pulso, no solamente saber cuántos pulsos tiene, sino también identificar cómo va su ritmo, su intensidad, si hay alteraciones o pausas. ¿En qué sentido? Si ustedes pueden evaluar de repente a alguno de sus compañeros o personas con las cuales van a convivir en estos días, hacen el chequeo del pulso radial, les rogaría por favor que se den cuenta cómo van. Es rítmico. Amplía, 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 amplía. Personas que tengan algún problema cardíaco, ya sea por trastorno de conducción o una insuficiencia cardíaca, van a encontrar amplía, amplía, pausa, amplía, 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 pausa, amplía, amplía, amplía. Esto podemos nosotros saber, está enfrente a un escenario de una insuficiencia cardíaca o algún bloqueo porque tenemos bastantes pausas y una frecuencia cardíaca por debajo de 60. Otro escenario, tenemos pulsos que son muy superficiales, no amplía totalmente, sino hay. Y frente a un escenario de taquicardia, o taquicardia está bien. Entonces, frente a un escenario de taquicardia, vamos a encontrar que está frecuencia elevada, intensidad disminuida. Entonces, una hemorragia, podríamos decir una hemorragia. Y conforme va alterándose estos criterios que estamos evaluando, podemos saber, es una hemorragia severa, moderada, leve. Conforme va haciéndose más superficial y el pulso no se logra tener una buena intensidad, estamos hablando que ha perdido gran cantidad de sangre. Entonces hay que también saber los patrones normales. En los lactantes es de 130 a 140 pulsaciones por minuto, en los niños es de 80 a 100, en los adultos sanos, atléticos, usualmente es de 72 a 80, los adultos es de 60 a 100, y en los ancianos usualmente se encuentran con pulsaciones de 60 o un poco menos, y esto se debe a procesos fibróticos que se generan a nivel de los conductos de conducción. Otros también es por un proceso de insuficiencia cardíaca. Hay que tener en cuenta que los pulsos que uno puede evaluar son la región temporal, la región carotidia, la humeral, la radial, la cubital, la femoral, la poplitea y la pedia. Entonces, siempre vamos a buscar los de gran calibre porque son más fáciles de evaluar, pero hay que tener en cuenta que existen otros puntos a los cuales debemos de prestar atención para poder hacer algún tipo de evaluación. Ahora, para poder hacer la evaluación se debe de determinar que son la estrategia de los 3 dedos o de los 2 dedos sobre la posición anatómica donde queremos realizar. Si vamos a hacer en la región del cuello, específicamente la región carotidia, vamos a buscar el esternocleidomastoideo, su rama o su porción más externa, y justo por donde ustedes van a visualizar lo que es la prominencia lo que es la prominencia de Adán o localizando la nuez, van a ver que existe una pequeña amplexación, pulsación. Le rogaría, por favor, si ustedes pueden evaluarlo. Ya sea en su persona va a ser un poco difícil, pero con otras personas a su lado, ver cómo van las pulsaciones y identificarlo con un reloj también en 1 minuto. E identificar las características que les menciono, cómo va su frecuencia cardíaca, o bueno, sus pulsaciones, que es el término adecuado, cómo van las pulsaciones, cómo va la intensidad, es rítmico, no es rítmico. Entonces, en el radial es de la misma manera, solamente que en el radial van a dirigirse a la muñeca, y si ustedes ven hacia la región del pulgar, y en la misma muñeca va a haber una prominencia ósea, que es propio del estiloides del radio. Por ese lugar discurre como una pequeña fosita, si ustedes logran percibirlo, y van a ir presionando de forma perpendicular a esta fosita, y van a ir disminuyendo la presión hasta que identifiquen las pulsaciones. Hasta este momento vamos a hacer un pequeño pausa. Me gustaría que de repente, dentro de los presentes, haga este ejercicio. Vamos a dar aproximadamente
1 a 2 minutos para que puedan encontrar sus pulsos y poder ver si ustedes están evaluando y que me digan cuánto es su pulsación que tengan. Por lo menos me gustaría que 2 o 3 participantes pudieran intervenir. Aquella persona que encuentre su pulso y que haya identificado ello me puede alzar la manita y para poder intervenir y ver cómo ha encontrado su pulso y cómo lo encontraría. Ya ha pasado aproximadamente casi un minuto. ¿Alguno de los participantes llegó a cuantificar sus pulsaciones? ¿Qué características lo encontró? Si tiene buena intensidad, no tiene buena intensidad, o de repente hay alguno que no haya logrado encontrar su pulso, de repente posteriormente me puede comunicarse a través del código QR que les brindé anteriormente y les puedo mandar videos a los cuales puedan ver cómo hacer la metodología. Participante Yesenia. Profesor, yo he logrado encontrar mi pulso muy fácilmente en el carotidio y en el radial. ¿Cuánto encontró? En el carotidio 70 y en el pulso radial 68. Ya, gracias por su participación. Participante Ayala. Doctor, yo encontré mi pulso radial con un número de 68 y es constante. Correcto, muchísimas gracias. Participante Rafael Alexander. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Yo encontré mi pulso radial en un promedio de 65, pero en el pulso carotidio está con 75. Quizá no sé qué tanto pudiese influir el que uno trabaje en altura. Ahorita me encuentro trabajando en una unidad minera a 4.200 metros. Quizás pudiese haber alguna variación respecto de... Correcto. Ahora le Muchas respondemos. gracias. Con respecto a lo que usted me está diciendo, ahorita respondemos esa parte. Ya, maestro, espérenme un instante, es una última intervención del participante Andrés Sea y ahorita damos respuesta a varias intervenciones que han habido. Andrés Sea tiene la palabra. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches a todos mis compañeros que están en esta transmisión. Doctor, hice lo que usted estaba mencionando, lo revisé en mi radial. En mi radial dio exactamente 75 y en mi caródica dio exactamente 82. Quisiera saber qué diferencias hay sobre esto y qué complicaciones podría ser. Venía hace un momento caminando, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Lo idóneo para dar respuesta, porque ya encontré a 2 personas que tienen diferencias en sus pulsos, tanto la carotidia como la radial, lo idóneo y teórico supuestamente debería ser que lo que encontremos en la región carotidia y radial deberían ser los mismos valores, porque no debería haber ningún tipo de dificultad en el traslado de toda la sangre y en la continuidad de la presión. Pero puede ser que haya habido alguna mala manipulación o no, una mala toma de la muestra, entonces ahí pudimos haber tomado interpretaciones inadecuadas o cuantificaciones inadecuadas. Ahora, si hubiera algún trastorno propiamente del área vascular, ya sea una estenosis, un bloqueo o una placa ateromatosa que dificulte el paso y que traduzca con que las pulsaciones las vamos a captar de manera inadecuada, puede ser algún tipo de etiología a determinar cuando encontremos ello. Ahora, las pulsaciones no va a variar si usted está en Lima o en provincia, si ya hubo un proceso de aclimatación. Si usted recién asciende por encima de 2.500 metros sobre el nivel del mar, recién se tiene que dar un proceso de adaptación, porque va a estar en un escenario donde el oxígeno o el aire ambiental va a tener presiones distintas.
Entonces la oxigenación tiene que buscar condiciones mejores, entonces va a aumentar la frecuencia cardíaca y el proceso ventilatorio para poder suplir al organismo con concentraciones de oxígeno necesarios. Una vez pasado el proceso de aclimatación, se retorna a valores normales, la frecuencia cardíaca también baja un poco. Esto ya más son procesos de regulación, porque hay un proceso de aclimatación primaria, después secundaria. En la primaria se intenta a compensar aumentando la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Después viene lo que viene a ser el aumento de la eritropoyetina para aumentar los glóbulos rojos. Por eso las personas que están en niveles por encima de 2.500 metros sobre el nivel del mar tienen un mayor grado de hemoglobina. No, esos también van a ir a ciertas alteraciones en el momento de la interpretación de la frecuencia cardíaca. Participante Brider Dávila tenía la manito arriba. Sí, buenas noches. Buenas noches, compañero. Lo que es mi pulso radial tengo 64 y carotidio tengo igualmente 62. Claro, ahí sí es un poco más acercado a lo que les menciono. Tanto la traducción de la región carotidia como radial deberían ser iguales. Participante André Adolfo tiene la palabra. Perdón, doctor, solamente estaba haciendo mi renombre. No me olvidé de bajar la mano. Perdón. No se preocupe. Entonces, continuemos. Muchísimas gracias. Continuemos. En la exploración secundaria ya va a ser una evaluación topográfica y para lo cual yo, como regla general, utilizo secuencias. Si comienzo en la cabeza, voy cabeza, cuello, tronco o tórax, abdomen, región pélvica y voy hacia los miembros inferiores. Para evitar que a veces es tan grosero las heridas que se ven que uno salta. De repente, por decir así, estamos en el escenario de un atropellamiento. Vemos que está expuesto el fémur. Hay un fémur con una fractura expuesta. Entonces nos olvidamos de todo y vemos de frente a ver esa fractura expuesta. Pero de repente obviamos que también hay un traumatismo en la región cefálica, específicamente en la región occipital, o de repente hay una fractura clavicular con asimetría clavicular del lado izquierdo. Entonces, cuando nosotros tenemos una secuencia, podemos determinar cuáles son todas las lesiones y después de identificar las lesiones, priorizar cuál debemos de dar una atención. Participante Ceballos, tiene la palabra. A mí me salió, profesor, buenas noches, 72 en la braquial, en el carótico, perdón, y en la muñeca me salió 73. Está bien. Se dan cuenta que no hay tanta variación. Entonces, muchísimas gracias por su participación, señorita Ceballos. Yo les recomendaría bastante, si tienen más de 2 o 3 personas en su hogar o con quien puedan practicar, agarrar, ponerle tanto en la parte de la radial o la braquial, si es que pueden también, o la carotidia. Entonces, conforme ustedes puedan ir evaluando, van a agarrar más destreza, sus dedos van a ser más sensibles, porque bajo ciertos escenarios, la intensidad de las pulsaciones van a variar. Entonces, como recomendaciones, personas con las que ustedes puedan interactuar, obviamente que no se vayan a exponer frente a este escenario de COVID-19, hagan la evaluación de sus seres queridos, sus seres más cercanos, en las cuales ustedes no se vayan a ver vulnerables al COVID-19. Entonces, retomando. Ya hemos hecho la evaluación primaria de los signos vitales, estamos en la evaluación secundaria. Vamos a hacer una evaluación secuenciada y prioritaria, ¿no? Veamos cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis, miembros inferiores. Y según cómo vamos viendo las lesiones, vamos a determinar su prioridad conforme a cuál puede poner en peligro la vida. Un golpe en la cabeza que no traduzca un trastorno de conciencia, no traduzca un sangrado a nivel del canal auditivo, a nivel de la nariz,
o que haya signos de ojos de mapache, no nos va a preocupar tanto, ya que puede ser solamente un impacto que genere una simetría a nivel de la calota por un hematoma. Pero de repente vemos, por citar un ejemplo, el mismo atropellado, con trastorno de conciencia y con franca otorragia. Eso es un signo claro de que está habiendo algún tipo de fractura en la base del cráneo que ha traducido que la sangre salga por el canal auditivo. Y esto puede involucrar, primero, que haya un sangrado a nivel de la caja craneana, la bóveda craneana, que es exactamente la palabra, que vaya a desplazar la materia cerebral. Y como es una estructura cerrada, compacta, no maleable, solamente tiene dos formas de cómo manejar la presión. O comprime al cerebro hacia un lado y conforme va aumentando el sangrado va a seguirlo comprimiendo, o el otro es lo comprime por el único orificio natural por el cual va a poder liberar presión, que es el orificio magno. Entonces el cerebro se puede enclavar. Al momento de enclavarse, todas las estructuras del bulbo y de la protuberancia van a verse obstruidos, comprimidos, y ahí puede haber un paro respiratorio, paro cardíaco. Entonces, si no priorizamos, si no vemos cuáles son las posibles consecuencias de estas lesiones que hemos identificado, pueden tener pronósticos muy funestos. Hay que tener bastante cuidado. Si no hubieran lesiones groseras que identifiquemos, empecemos a ver puntos dolorosos en el caso de saber cómo actúa la cinemática del daño, de la lesión. ¿En qué sentido? Si sabemos que fue atropellado, no es lo mismo que sea atropellado de forma frontal, lateral o posterior. ¿Por qué? Porque si es frontal, presumiblemente la lesión va a ser en la región torácica anterior o abdominal anterior, en las cuales va a involucrar el principal daño, si es en el nivel abdominal anterior, hepático. El otro, el vaso. Torácico anterior, presumiblemente puede haber un neumotórax, un hemotórax, fracturas torácicas específicamente. Si es lateral, vamos a ir, en vez de hacer sangrados prioritarios a nivel de la sección abdominal o torácica, vamos a ver solamente lesiones de repente del miembro superior, lesiones a nivel de las costillas. Si es en la región posterior, vamos a presumir, tenemos que identificar, hay lesiones que involucran a la columna vertebral, se han modificado la estructura de la región de la columna vertebral, hay dificultad para el movimiento de extremidades, sensibilidad de las extremidades, y eso vamos a ir dando prioridad a las lesiones. Y en el momento que vayamos a reportar, ya sea cuando llegue la unidad especializada o en el momento que nosotros entreguemos al paciente en una instalación hospitalaria, determinar cuáles han sido los lugares posibles de afección y cómo va a ir o deteriorándose o progresando las lesiones. Entonces, para tal sentido, en la evaluación secundaria, debemos localizar, como les menciono, siempre es secuencial. En la cabeza, buscar, hay heridas en la cara, en el cuero cabelludo, fracturas, lesiones oculares, lesiones en el pabellón auricular, en el canal auditivo, en la nariz, en las fosas nasales, en la boca. En el cuello, ¿hay deformaciones? No hay deformaciones. ¿Hay bultos o no hay bultos? Y yo encarecidamente siempre les voy a rogar que evalúen el tórax en la parte simétrica. Ustedes ven el tórax, estoy hablando del cuello, hacen una pequeña extensión y tienen que ver la tráquea siempre centralizada. Cuando la tráquea se lateraliza o no se ve central al cuello, puede haber un trastorno ya que involucre a la caja torácica, que involucre de repente algún proceso de neumotórax, hemotórax, atención, o también puede ser que de repente hay alguna estructura que haya hecho algún sangrado y está lateralizando la tráquea, y esto va a haber alguna dificultad a nivel del sistema respiratorio, imposibilitando el intercambio gaseoso, hipoxia, cianosis, posible daño o noxa a nivel del sistema nervioso central por la privación de oxígeno prolongado. En el tórax también van a ir viendo, ¿se amplía o no se amplía el tórax de manera simétrica? ¿Se moviliza o no conforme va respirando? ¿Hay puntos dolorosos? ¿No hay puntos dolorosos? ¿Hay hemorragias? ¿No hay hemorragias?
En el abdomen hay que tener bastante cuidado. El abdomen es una estructura blanda depresible. Si ustedes encuentran un abdomen globoso, abultado, difícil de deprimir o en tabla, posiblemente están hablando de un escenario de un abdomen que contenga alguna hemorragia intraabdominal, siempre y cuando sea el escenario de un traumatismo en la cavidad abdominal. Las extremidades siempre, André Adolfo Ceballos, ¿tiene la palabra? Doctor, una consulta. ¿Qué pasaría en el caso de que tenemos a un paciente boca arriba, pero el paciente es obeso y tiene el abdomen pronunciado y también endurecido, propiamente por su vida cotidiana? ¿Cómo se podría identificar o hay alguna otra forma de poder identificar que pueda tener un sangrado interno? Existen signos directos de sangrado, muchísimas gracias por su pregunta. Podemos ver hematomas periumbilicales, hematomas a nivel de los bordes abdominales. Estos pueden ser de un sangrado masivo. Ahora, estos no son patoneumónicos, solamente el sangrado, puede ser también por una pancreatitis, puede ser por una insuficiencia, por varices a nivel del lecho umbilical que hayan generado algún tipo de sangrado. Esos pueden ser asociados. Ahora, pero por más que la persona sea obesa, no significa que su abdomen es rígido. Si usted tuviera la posibilidad de evaluar a una persona con obesidad, el abdomen siempre es deprimible. No es que esté como una tabla duro. Eso es más o menos con respecto a su pregunta. Participante Nicole Araceli, ¿tiene la palabra? Sí, buenas noches. No sé si me escucha. Claramente. Disculpe, en caso si encontramos a una persona que tuvo un accidente y en la zona abdominal encontramos que si sus intestinos están sobrepuestos, ¿qué debemos hacer? Hay que tener bastante cuidado con respecto a lo que son la exposición de vísceras. Lo que se puede hacer es una protección con, de repente, apósitos. No utilicen nunca gasas, por favor. Sé que a veces con frente al escenario tan grosero, tan sacado de una película, van a ver intestinos y ustedes lo que van a querer es poner cualquier cosa y taparlo. Pero si ustedes ponen elementos filiformes como gasas, estos se van a adherir y van a poder generar algún tipo de perjuicio, ya sea por una colonización indirecta. Un apósito y lo pueden vendar o cubrir. Nunca hagan una compresión mayor porque a veces las vísceras con la mínima presión o manipulación pueden perder su continuidad y vertir su contenido. Y ahí, recuerden que el intestino tiene materia fecal y eso cuando está en contacto con la pared abdominal genera un proceso irritativo. Puede generar una peritonitis. Esa peritonitis genera una sepsis y esa sepsis, bueno, y eso ya si no recibe tratamiento de medicamento oportuno puede llegar a un proceso de muerte. Participante Rafael Alexander, tiene la palabra. Gracias, doctor. Una consulta. Usted acaba de indicar que no hay que colocarle gasa más sí apósito. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Las gasas tienen o contienen contenidos filiformes y estos pueden adherirse muy fácilmente a estructuras húmedas. Y al momento de retirarlos es muy difícil tener la seguridad de retirar cada uno de ellos. Y como esto es un elemento externo al cuerpo, puede generar un proceso irritativo. Y ahora, de repente hay de repente no, cuando el personal médico ya esté en las unidades hospitalarias, lo quieran manipular para retirar, el movilizar mucho el tubo gástrico puede generar una disrupción, una pérdida de continuidad y vertir su contenido. Y como mencioné, el contenido de los intestinos es materia fecal y esto está colonizado con patógenos anaerobios, generando la posibilidad de una sepsis. También tiene la palabra el participante André Adolfo. Hay alguien que tiene su micro abierto que no logro identificar. ¿Alguna pregunta? Nicole Araceli. Sí, una pregunta. En caso si una mujer está embarazada
¿a quién nos fijamos primero? ¿Al bebito o a la mujer? Lo que sucede es que si usted no cuenta con los implementos necesarios, mínimamente por lo menos un estetoscopio que permita identificar el latido cardíaco fetal, no va a poder evaluar al bebé. En cambio, la madre va a poder identificar cómo está su frecuencia cardíaca, sus pulsaciones, su presión arterial. Y para ver la parte ginecológica, lo único que podría es usted y pedir a que la persona vulnerada, si siente que ha tenido pérdida de líquido por canal vaginal, o si siente que ha habido sangrado por canal vaginal. Como es un área muy íntima y usted va a estar en un ambiente muy público, no va a ser usted que va a poder evaluar y percibir propiamente, sino que va a redirigir esa respuesta a través de la persona que le diga, o la madre, ¿no? La embarazada. Y hay que tener bastante cuidado porque eso ya no involucra la atención solamente de una persona. Y ahí también es difícil trabajarlo. ¿Por qué? Porque es prioritario, ya que tiene que llegar a una unidad especializada, dependiendo de la edad gestacional, tienes que saber a qué hospital vas a ir. No todos los hospitales cuentan con incubadora, con respirador pediátrico, ya difiere un poco en el manejo. No es tan generalizado como para una persona adulta o un niño nomás. Entonces, vamos a hablar ahora con respecto a lo que es la posición lateral de seguridad. Usualmente estos tipo de posición se va a colocar al paciente con pérdida de conocimiento y que tenga vómitos. Y con esta posición nosotros vamos a asegurar que el contenido gástrico no vaya a pasar a la porción respiratoria, generando una neumonía irritativa o química. ¿Cómo se va a hacer? Al paciente el auxiliador o el socorrista va a llegar al paciente, la mano más próxima al socorrista la va a extender, la pierna más alejada del socorrista la va a flexionar y va a girar sobre su propio eje, teniendo en cuenta que la rodilla va a llegar a casi hacia el lado del socorrista y el brazo que estaba lejos del socorrista lo va a utilizar como una almohadilla o punto de soporte, generando una mayor estabilidad y que este paciente no vaya a girar sobre su propio eje y termine boca abajo. Aquí está como respecto a cómo se van haciendo los pasos. Se arrodilla de un lado de la víctima, se coloca en 90 grados el brazo más cercano del socorrista, se flexiona la pierna más alejada del socorrista, colocándose la planta como apoyo hacia el suelo, se gira sobre su propio eje y posteriormente se hace lo que es mantener el brazo que estaba alejado como si fuera una almohadilla, se intenta abrir o aperturar las vías respiratorias para evitar que exista alguna dificultad del ingreso de vía aérea y se estabiliza para evitar que también el paciente gire sobre su propio eje terminando boca abajo. Participante Nicole Araceli tiene la palabra. En caso si fuera obeso. Si fuera obeso, también usted lo pone de forma en posición lateral de seguridad, pero hay que tener bastante cuidado. Cuando ustedes hablan con un obeso, no solamente es el problema para mantener su vía aérea, no solamente es la regurgitación, también hay que tener en cuenta que cuando son obesos, el paladar blando se deprime muy fácilmente, la lengua también se tira hacia la región posterior, entonces es un poco más difícil. En los obesos, y si no hay trastornos o dificultad con respecto a la columna, se puede poner una posición de cúbito supina en 45 grados, pero eso más es con una camilla. Participante Andrea Adolfo tiene la palabra. Doctor, como usted lo estaba comentando, de la posición de cúbito supino, evitaría en ese caso el interrumpir las vías respiratorias. ¿Eso sería específicamente la misión de ponerlo de cúbito supino? Claro, con decúbito supino lo que usted va a hacer es que la mandíbula pueda ser aperturada, la vía aérea pueda aumentar, la lengua como ya no va a estar hacia la región posterior, no existe la posibilidad que se pueda ir hacia atrás. Lo otro también es que al ponerlo en decúbito supino en 45 grados, usted permite que la caja torácica esté se podría utilizar la palabra ampliada en su máxima capacidad, porque la gravedad hace que los órganos del estómago
jalen hacia abajo, de manera indirecta jalen el diafragma, aumentando su volumen tanto superior e inferior. Y en cada proceso respiratorio los diámetros antero, posterior y transversos también van a aumentar. Con la respiración, Eso me es imagino. con respecto a la respiración. Claro. Pero si estamos en un escenario que una persona que no respira, ya podríamos de repente con respecto a una ventilación a presión positiva. Y eso, si es un obeso, ya estaríamos hablando de repente, y si las condiciones que lo reúnen un Glasgow menor a 8, en un proceso de intubación, con una cánula de intubación, con una ventilación, y ahí ya no requiere mucho más que la posición de manejo por parte de la persona que está brindando la ventilación asistida. Ya. ¿Qué pasaría bueno, retrocediendo mi pregunta, se me fue la otra pregunta. Esta posición, por ejemplo, sería de cúbito lateral, en la que está usted colocando en la imagen del PPT. Entonces, ¿qué pasaría ante una circunstancia donde el paciente empieza a regurgitar todo? ¿Cuál sería la posición siguiente en este caso? La posición recomendada para evitar que cuando hay un proceso de regurgitación y generar un broncoespasmo es justo la posición lateral de seguridad. La de supino lateral. Claro. Ese es el por qué uno utiliza este tipo de posición para evitar que el contenido gástrico vaya hacia la región respiratoria. Okay. Muchas gracias, doctor. Entonces, continuemos, por favor. Ahora, si fuéramos más de una persona que va a intervenir, hay que tener en cuenta que esta maniobra también lo podemos hacer haciendo una tracción de la región cervical si sospechamos algún tipo de lesión a nivel de la región cervical. A su vez, también podemos hacerlo junto con un collarín que brinde cierta estabilidad, porque tampoco es ponerle el collarín y que el cuello va a terminar colgando, porque va a generar cierta tensión, que si hubiera alguna lesión, ya sea una sección parcial en la región cervical, pueda determinar completándose y generando algún tipo de deterioro sensorial o deterioro motor de la región donde está la afección hacia abajo. Ahora, hay otras posiciones de espera y de transporte según lo que lo requiera. En caso de que estemos hablando de posibles lesiones de columna, el decúbito supino o recostado boca arriba es la mejor posición que uno puede tener, ya que así no vamos a hacer ningún tipo de traumatismo o afección del canal medular. En cambio, si estamos frente a un escenario de lesiones de extremidades inferiores, esto también va a ser idóneo porque no va a soportar el peso ni tampoco la tracción del cuerpo sobre su propio eje. En cambio, la posición de Trendelenburg va a ser colocando los pies por encima del nivel del corazón, específicamente a una graduación de 30 grados por encima, y esto va a asegurar de que la sangre que se encuentra en la porción venosa retorne, y esto se va a hacer en condición de shock, en condición de hemorragias internas, hipotimia o mareo. Piernas flexionadas van a ser en caso de lesiones abdominales. ¿Y por qué se hace esto? Si usted flexiona las piernas, lo que va a hacer es evitar que el músculo psoas siga tenso y esto aumente la presión intraabdominal. Si disminuye la presión intraabdominal, cuando hay lesiones abdominales van a ir disminuyendo el nóxido daño, y entonces en caso de que se requiera un manejo o cierto taponamiento en caso de una hemorragia, también va a ayudar. La posición de semisentado es lo que habíamos hablado hace un ratito, la posición de cúbito supino en 45 grados, que ayuda a que las lesiones pulmonares o torácicas tengan una mayor distribución para poder permitir un mejor ingreso respiratorio. Ahora, hablemos con respecto al traslado de los accidentados. Después de los primeros auxilios se debe asegurar al traslado en las mejores condiciones, y para ello lo mejor que uno puede utilizar es la tabla rígida. Existen tablas rígidas de una sola distribución, que al paciente se lo tiene que ir girando sobre su propio eje para colocar la tabla y recién subirlo sobre él y hacer el traslado. Y hay otras que son en forma de cuchara que se van adheriendo en dos partes. Se introduce, se gira al paciente, se lateraliza un poco, se pone una parte de la tabla rígida, se lo recuesta, se lo vuelve a girar y se vuelve a colocar, y eso se puede levantar muy fácilmente. Usualmente el material de estas tablas rígidas son de fibra de carbono con aleación de ciertos plásticos, con gran resistencia. Nicola Araceli tiene la palabra.
Sí, disculpe, de la segunda tabla que está mencionando que se puede unir, ¿esa tabla se puede utilizar en una persona con obesidad? Dependiendo, cada una de las tablas tiene sus limitaciones según el peso. Y hay algunas que son manejadas para personas con un peso mayor. Usualmente estamos hablando que pueden manipularlo por encima de por debajo de 150 kilos. Ya cuando tienen por encima de este peso, se necesitan estructuras que no se vayan a deprimir o deformar muy fácilmente. Usualmente para el traslado de estos tipos de personas son elementos como camillas con ruedas propias que no dificulten el traslado, ya que una persona de 150 kilos no es fácilmente de manipular, ni teniendo 5 o 6 personas al lado. Ahora, no significa que el traslado de un paciente o una persona accidentada tiene que esperar a que llegue estas condiciones mínimas necesarias. Uno también puede improvisar, pero teniendo las consideraciones de que no se debe de movilizar las secciones dañadas o afectadas. Se puede improvisar teniendo 2 varillas o 2 tablas y una cobija o una tela que pueda resistir y pueda permitir el traslado. Ahora, esto también hay que tener bastante cuidado porque no podemos hacerlo todo improvisado, porque si no sabemos la resistencia de los materiales, en el momento en que estemos trasladando y a la menor manipulación, esto también puede ceder y generar un perjuicio del paciente. Con respecto a los traslados del accidente, se debe planificar y siempre se debe de avisar de manera anticipada. Los peligros de un transporte incorrecto son el agravamiento del estado general, las lesiones provocadas por daño de las porciones vasculares y nerviosas, convertir fracturas cerradas en abiertas, y acá lo que son incompletas a completas, yo diría más las afecciones del canal nervioso. Yo he tenido la oportunidad de observar pacientes que, ¿cómo fue? Ya, que se cayeron de un tercer piso, un cuarto piso, sentados, se lesionaron la región de la torácica 12 y tuvieron secciones parciales, pero lo estuvieron manipulando, lo cargaron de manera inadecuada y esta sección parcial se convirtió en sección completa y terminaron teniendo dificultad motora en miembros inferiores. Participante Paola Morales, ¿tiene la palabra? Buenas noches, doctor. Buenas noches. En la anterior diapositiva usted estaba mencionando acerca de para el traslado del paciente. ¿Qué pasa si el paciente está con un daño en la columna? ¿Tiene que ser con esa manta o podría ser con necesariamente tabla? No, si usted sospecha y tiene la seguridad de que tiene una lesión en la región de la columna, usted no lo puede movilizar en unidades que no tengan una estabilidad total. La tela es moldeable a la superficie que usted coloque. Y mientras usted lo traslade va a haber bastante movimiento. Usted con el collarín lo único que permite es la inmovilización de la región cervical. Pero la parte desde de la torácica hasta la abdominal es imposible inmovilizarlo por más que usted utilice fijadores como correas. Entonces, en camillas de tela es imposible asegurar la inmovilidad. Entonces, las lesiones se van a exacerbar. La sugerencia frente a este escenario es siempre con estructuras rígidas, específicamente las tablas rígidas de transporte. Entonces, ya habiendo detallado la pregunta anterior y habiendo determinado este slide, continuemos. El traslado de los accidentados no debe movilizarse al herido a menos que sea estrictamente necesario. Y va a ser necesario bajo 2 escenarios. Uno, si el escenario no es seguro. Y el otro es si las constantes vitales empiezan a decaer o deteriorarse y el traslado especializado se encuentra muy alejado y ustedes necesitan movilizarlo de manera ágil para poder recibir una atención oportuna. No movilizar hasta que existan medios adecuados para hacerlo. No será urgente si existe peligro de fuego, explosión, derrumbes o atropellos. Considerar siempre que existe la lesión de columna vertebral y, inmovilizar al herido en un eje rígido manteniendo los alineamientos de la cabeza, cuello y tronco. Y esto va más con respecto a la pregunta que acaba de mencionar su compañera. En caso de encontrarse solo, movilizarlo por las axilas y los pies, siempre y cuando estemos seguros que no haya un daño a nivel del canal medular o un daño a nivel de la columna. Ahora,
Para poder hacer la inmovilización de la región cervical no es necesario solamente tener el collarín. Podemos hacer la tracción cervical respetando primero que la cabeza y el cuello estén en una posición anatómica neutra o de reposo, cogiendo desde el arco mandibular, así como pongo, tu mano va a ser en forma de C, sus pulgares en el arco mandibular, sus 4 dedos van a ir a la región occipital, van a traccionar hacia ustedes y ahí van a hacer la inmovilización. Y pueden agregarlo de repente estructuras como se pueden ver, estructuras moldeables, acoginados en la región cervical para que puedan amortiguar un poco las lesiones y fijarlo con algún elemento que brinde cierto soporte. Pero los elementos especializados son los collarines. Estos están diseñados para evitar que exista algún tipo de desplazamiento o movimiento de la región cervical. Una vez fijado y habiendo hecho la inmovilización cervical, podemos trasladar al paciente en lo que viene a ser el movimiento por bloque o de cucharita. Hasta esta parte, ¿alguna duda o consulta? Correcto, entonces estaríamos dando por concluido esta primera sesión con respecto a generalidades de primeros auxilios. La sesión estuvo programada para 2 horas, ¿correcto? ¿O me estoy confundiendo? Sí, profesor. Entonces, siendo Correcto, doctor. las 9:46, aperturemos el tiempo para preguntas, para contestarlo todas las preguntas que hubieran con respecto a lo que hemos mencionado, y para que las posteriores sesiones iniciemos con lo que corresponde a emergencias respiratorias. ¿Alguna consulta, duda o algo que no quedó claro con respecto al acrónimo PAS, la evaluación primaria, secundaria? Participante Ayala José. Doctor, una consulta. En caso de que el paciente con sobrepeso es más dificultoso controlar o percibir el pulso carotidio, el tema de la grasa que se acumula en el cuello. En ese caso, ¿cómo se podría hacer? Mire, yo lo que más busco siempre son las arterias de gran calibre. Si no puedo la carotidia, busco la parte inguinal para la arteria femoral y el pulso femoral. En caso no se pueda ellos, busco la arteria radial. Entonces, esa sería mi recomendación. Participante Nicole Araceli, ¿tiene la manito arriba? Sí, en caso de que del collarín que estábamos conversando antes, si la persona es obesa, el collarín tiene hasta un número o da para todo tipo de personas. Ustedes van a poder identificar los collarines. Espero que sea el desarrollo con ustedes de la clase práctica con respecto a transporte en caso de siniestro. Y viene cuantificado según el diámetro. Y ahora, ustedes no es que van a saber que va a ser de determinada talla. Ya con la práctica y con la experiencia van a saber qué collarín le da. Participante Rafael Alexander. Gracias, doctor. Doctor, si bien es cierto, antes de la pandemia los protocolos o los procedimientos de atenciones médicas eran normales, no había ninguna variación. Después de la pandemia, hoy en día en pandemia, me refiero netamente a lo que es la atención de RCP, la maniobra de RCP. He leído por ahí un documento, un protocolo donde ya no se debe hacer solamente compresiones más no inhalaciones vía oral. ¿Es correcto? Yo corregiría un poco lo que usted ha mencionado. No inhalaciones, sino ventilaciones. Y usted está totalmente de acuerdo. Si usted no está seguro de brindar las ventilaciones con la protección necesaria para usted, con las compresiones son la mínimo necesaria. Es más, hay guías que antes de la pandemia sugerían hacer solamente compresiones. Entonces, pero si se requiere hacer ventilaciones, la mejor forma de hacerlo es a través de ventilación de compresión positiva, y actualmente ya están saliendo equipos con filtros ionizados, si es adecuadamente la palabra, que evitan que salgan las cargas virales, pero todavía siguen estudios, ya que recuerden que esto es casi reciente para saber si es eficaz o no es eficaz esta forma de protección.
Pero sí, esas modificaciones han adecuado últimamente también. Participante Yanina Hidrogo, ¿tiene la palabra? Doctor, buenas noches nuevamente. Una consulta. En un accidente de tránsito, sea este cual fuere, el paciente no necesariamente queda en decúbito supino, puede quedar en diferentes posiciones. Para nosotros asegurar su región cervical, ¿es necesario colocarle decúbito supino o no lo movemos hasta que venga cualquier otro tipo de ayuda? Son dos escenarios. Si usted ya tiene la habilidad teórico-práctica, usted puede saber si hay lesiones en la región cervical o presumir las lesiones cervicales. Y si puede hacer la tracción cervical y que otra persona le ayude a hacer el movimiento en bloque, lo puede realizar. En caso que usted no tenga conocimientos teórico-prácticos, lo mejor que puede hacer es calmar al paciente, decirle que viene el apoyo cercano y ir monitorizando cómo va su patrón de conciencia, respiración y cardíaca. Y una vez que llegue la unidad especializada, ya la unidad especializada va a brindar el tratamiento o la intervención adecuada. Y doctor, en el caso ya no se compruebe funciones vitales estables, el pulso, la respiración, ¿sí se movería para iniciar las maniobras de RCP o igual esperamos? No, usted sí tiene que movilizarlo. Obviamente que va a tener los cuidados de la región cervical. Ahí sí va a tener que pedir a la persona más cercana que le ayude a hacer la movilización en bloque, va a hacer la tracción cervical, y mientras esa persona sigue haciendo la tracción cervical, usted va a hacer las compresiones cardíacas. Ahora, recuerde que cuando usted hace las compresiones cardíacas, de todas maneras va a haber cierto movimiento, pero frente al escenario de que no hay latido cardíaco ni tampoco ventilación o oxigenación, usted tiene que hacer las compresiones y las ventilaciones. Teniendo todas las consideraciones de cuidado, ¿no? Teniendo su unidad de protección, posiblemente su filtro ionizado que evite la exposición o los aerosoles por COVID-19, haciendo las compresiones con todas las características que ya vamos a mencionar en el RCP. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o consulta por parte de los participantes? Karen Quevedo. Sí, buenas noches, doctor. Una consulta. En la posición lateral de seguridad que me refiere, tenemos que ponerla en la posición lateral, pero o sea, se debe saber, ¿es derecha o izquierda o hay alguna, o no hay diferencia en eso? La posición que usted, por la cual va a intervenir, por eso siempre le dicen, a ver, voy a retornar, por favor. No se vaya a ir. Aquí está. Mire, acá dice, el paso a los cuales siempre es hacia su posición de usted, donde va a hacer la intervención. Si usted va a hacer por el lado izquierdo, va a arrodillarse y el brazo que va a estar más cercano a usted es el que va a ser la posición de 90 grados, y la pierna que va a estar más alejado va a ser también la otra que va a flexionar. O sea, depende de donde usted lo abarque, es por donde usted va a hacer la posición lateral de seguridad. Por eso no dice ni lado derecho ni lado izquierdo, sino por donde usted va a hacer su intervención. Ok, gracias. Gracias a usted, Mateo. ¿Alguna otra pregunta por parte de los participantes?